bienvenidos todos a nombre del Centro de Estudios de Posgrado. Les damos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio Consecuencias en la Seguridad Social ante la nueva normalidad después del COVID-19. Contamos con 3 especialistas en la materia: la doctora Verónica Rodríguez, el doctor Arturo Tinajero Caballero, así como el doctor José Antonio Alfonso Bounzas. Todos ellos grandes especialistas en la materia. Y vamos a hablar, y muchos he escuchado, de lo que es la pandemia. Cómo se generó a través de lo que fue una enfermedad y que comenzó en China, generó los primeros despuntes en Europa, y al pasar en América Latina, los estragos que ha sufrido nuestro sistema de seguridad social y las relaciones laborales que también se han visto afectadas. Muy buenos días, doctora Verónica Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Lourdes. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, mi querido amigo Arturo Tinajero, muchas gracias. Centro de Estudios, muchas gracias. Doctor Bouzas, un gusto conocerlo. La doctora Verónica Rodríguez es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminalística por el INACIPE, doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y especialista en Bioética por el Colegio de Bioética AC UNAM, el Instituto de Fisiología Celular, así como es miembro de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica de la Universidad de La Plata. Bienvenida, doctora. Y pues comencemos. ¿Qué es la bioética y cuáles son las problemáticas que observamos a través de esta enfermedad? Bueno, muchas gracias. La bioética en términos sencillos es cuando nosotros hablamos de la ciencia de la vida, de la ética de la vida. Hablar de la ética, bueno, pues entra en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Como ustedes ya lo saben. Entonces, es una situación muy importante relacionar esto de la ética con las ciencias de la vida que empieza desde 1970 con Van Rensselaer Potter. Entonces, es una situación que realmente es nueva, es una ciencia nueva, es una ciencia multidisciplinaria, transdisciplinaria, que como hemos estado viendo gradualmente, cada vez va tomando mayor auge, cada vez vamos tomando más conciencia de lo sensible que es nuestra vida, y ahora lo estamos viendo con lo sensible que es nuestra salud, ¿no? Entonces, yo creo que antes no habíamos tenido este grado de conciencia, lo comentábamos anteriormente con ustedes, que no teníamos esa situación de sentirnos tan vulnerables. Ahora nos damos cuenta lo vulnerables que somos con esta pandemia, qué fácil es que ahorita estés bien y en 2, 3 días estás bastante mal en el hospital, menos de 15 días puedes estar muriendo o a veces hasta menos tiempo, ¿no? Entonces, en relación a esto, mi presentación, quisiera, si no tienen inconveniente, compartirles unas imágenes brevemente, por qué esta bioética se vuelve tan importante para nosotros. No sé si estén viendo la presentación. Sí, sí la vemos. Bueno, creo que está todavía en pequeña, sí se ve grande, no se alcanza a ver. Bueno, entonces fíjense, aquí tengo un cuadro que precisamente es de la página de COVID, la página oficial de COVID, del día de ayer. Si ustedes se fijan, acá tenemos del 3 de junio, en donde tenemos casos confirmados, 101,238 casos, ¿sí? Entonces, esto me parece muy importante porque, fíjense, tenemos defunciones, 11,728 casos recuperados, 73,271. Pero, ¿qué situación tan importante hay aquí? Vemos que en la estadística la mayor cantidad de personas contagiadas han sido hombres, que muchos de los casos, el 65,55%, son ambulatorios, es decir, personas que se han estado atendiendo en su casa. Y comorbilidades principales, hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Luego, entonces, esta es una situación importante, yo creo que tanto para ustedes en el sector laboral como para las personas que se encuentran en el sector salud, porque gran cantidad de nuestra población padece de esto, de hipertensión, obesidad y diabetes, ¿no? Bueno, tabaquismo, muchos no fumamos, pero de todas formas estamos en un ambiente muy importante de contaminación. Ahora, fíjense, en esta estadística del día de ayer, aquí vemos la gráfica de casos confirmados. Estas gráficas van a la alza. En consecuencia, si esto lo llevamos a un área que también es muy importante y que se está relacionando mucho con la bioética, que es justamente hablar de la ciencia de datos, nos damos cuenta
cómo estas estadísticas que van en aumento cada día y que ahorita están en el pico, pues nos están afectando a todos. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con esta situación? ¿Por qué este incremento? Pues básicamente son situaciones culturales, cuestiones de educación en la que nos hace falta tener ese acercamiento a los aspectos bioéticos. Entonces, en relación a esto, quiero hacer un comentario también que creo que es importante, porque cuando se empieza con esta situación de la pandemia, es justamente la CONAVE, la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que desde el 21 de enero de este año hace el primer aviso de la situación de pandemia. Justamente los datos que estaba comentando ahorita la doctora Lourdes, de que empieza la situación epidemiológica en diciembre de 2019, en Wuhan, China. Bueno, pues nos va dando esta secuencia de que en enero se empieza con la presencia del nuevo coronavirus, lo avisan las autoridades chinas, que se tardaron. El 13 de enero lo hace Tailandia, el 14 de enero Japón, el 20 de enero Corea, el 21 de enero Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya teníamos esta información desde enero, ¿cómo es que nos fuimos atrasando tanto en la información, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Cuando se empiezan las restricciones, se empieza únicamente con la Dirección de Epidemiología en el aviso de las personas que fueran a China. Pero fíjense qué importante, desde ahí, este aviso epidemiológico de la comisión informa que es importante el lavado de manos frecuente, el uso del agua y jabón, consumir alimentos bien cocinados, agua potable, embotellada, no ocurrir a lugares concurridos, evitar el contagio con animales vivos o muertos, el consumo de carne cruda y el contacto con enfermos. Luego entonces es importante las situaciones culturales en las que nosotros nos estamos manejando porque no estamos acostumbrados a esto. En algún momento me preguntaron, bueno, ¿por qué en Japón no tienen esa serie de contagios tan fuertes y están tan cerca de China? Bueno, pues es que también aquí hay una situación, pues la importancia en las situaciones de salud y de higiene. Entonces, nosotros tenemos esta situación precisamente debemos de tener mucho higiene, mucho cuidado, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos aquí que la Secretaría de Salud empieza a sacar una serie de lineamientos importantes. Fíjense, los lineamientos desde el 14 de febrero, la información general sobre el COVID, las recomendaciones para el personal de salud y la continuidad en casa. Entonces, en este sentido, me parece importante hacer un comentario en que desde marzo, la Comisión Nacional de Bioética hizo algunos pronunciamientos al respecto. ¿Qué nos dice la Comisión Nacional de Bioética? Y en términos generales, habla de esa incertidumbre científica, que nos lleva a que cada una de las instituciones de salud empezó a formar sus propios criterios. Entonces, estas instituciones, bueno, se tienen que apegar de alguna manera a los lineamientos tanto de la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Bioética como tal, y empiezan a salir también las medidas de seguridad sanitaria del Consejo de Salubridad General. Entonces, para no perderme de esto, la Comisión Nacional de Bioética hace referencia a que es muy importante el apoyo a la investigación. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse un cambio en las políticas públicas, pero estas políticas públicas, evidentemente, bueno, van enfocadas a la toma de decisiones de la salud de la población en general, ¿no? Y bueno, también la Comisión Nacional de Bioética hace mención a que tiene que haber ese respeto y protección a los grupos de los grupos en vulnerabilidad. Entonces, esas políticas públicas, aquí ya la Comisión Nacional de Bioética menciona que también se deben de seguir tomando en consideración las necesidades laborales, económicas y sociales de la población. ¿Por qué? Porque era importante que las personas se encontraran en su domicilio, precisamente por esta propagación del virus. Y bueno, ¿cuál es esa forma que nos empiezan a decir desde dentro de las instituciones de salud que se puede propagar? Pues a través del contacto con otras personas y la saliva, ¿no? Porque estamos hablando de un virus. Un virus es demasiado pequeño, mucho menor que una bacteria. Entonces, ¿qué pasa con esos índices de contagio? Pues empiezan a subir, ¿no? Entonces, justamente la Comisión Nacional de Bioética hace referencia
a los estándares y cuidados que tienen que tenerse ante la contingencia y estas crisis epidemiológicas. ¿Por qué? Porque había que evitar ese constante riesgo de contraer la infección. Entonces, esta forma de aislamiento que se nos ha dado es una forma de reducir el riesgo para los diferentes sectores. Es una forma de legitimizar esa intervención. Por otro lado, también lo que se busca por parte de la Comisión Nacional de Bioética es esa necesaria asignación de recursos, ¿no? En la que es muy importante pues que se fundamenten las ciencias básicas. Y bueno, aquí una de las cosas que también se toma en consideración es que se vuelve muy importante ya el contacto con la inteligencia artificial, con los sistemas computacionales. ¿Para qué? Para ir viendo toda esta serie de frecuencias, que es como les comentaba hace un momento, la importancia de la ciencia de datos. ¿Y qué sucede? Pues nos damos cuenta cómo la biotecnología, estas nuevas ciencias tecnológicas se están conectando con la bioética para darle también un servicio a la población y en este caso, bueno, pues ahora para todos estos aspectos legales. Entonces, pues, también lo caso que se necesita, que hace mención la Comisión Nacional de Bioética, es ese carácter científico que tiene que darse sobre la sintomatología, aplicar la perspectiva de género, la reflexión bioética que tiene un contenido multidisciplinario, laico, global, tomar en cuenta evidentemente todos los aspectos éticos, jurídicos, sociales, y básicamente un punto que destaca es la tolerancia. ¿A qué voy con esto? Que justamente cuando salen las publicaciones, o sí, las publicaciones en internet del Consejo de Salubridad General, empezamos a encontrarnos aquí una situación polémica, cuando sale publicada la Guía Bioética para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica, que posteriormente se va a modificar el 30 de abril con la Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados en Medicina Crítica. Entonces aquí nos damos cuenta que hay algunas discrepancias en nuestro sistema de salud, ¿no? Porque decimos, a ver, ¿qué pasó? Por un lado me dicen una cosa, por el otro otra. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto de la guía bioética, porque evidentemente generó algunos problemas, pues, de corte bioético. Aquí cabe resaltar que en área bioética hay varias corrientes, como en todo, ¿no? Desde la corriente clínica, que se maneja en sector salud, la corriente laica, una corriente más religiosa, porque justamente como estamos hablando de aspectos éticos, aspectos intrínsecos del bien, del mal, de lo que es bien, lo que está bien para unos, lo que está bien para los otros, encontramos N cantidad de opiniones. Entonces, por otro lado, también, bueno, aquí tenemos la de la Comisión Nacional de Bioética que les acabo de comentar. Por otro lado, también fue muy importante la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril de 2020, en donde precisamente destaca qué importante es esto de darle la atención y garantizar el respeto a la dignidad humana, el respeto a la salud. Y ahí, fíjense, qué importante, porque también esta Corte Interamericana hace mención del respeto a la dignidad humana, observando los principios fundamentales de la bioética, de acuerdo a los estándares de conformidad con la disponibilidad y aceptabilidad y calidad de los recursos, y además el apoyo al personal de salud. Entonces, aquí otra cosa que se va a destacar en relación también a esto, es que la norma oficial mexicana 17 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde 2008 ya hacía mención del equipo de protección personal. Luego entonces es cuando se destaca más esto que vemos en pantalla, la higiene de manos, la bata desechable, la protección respiratoria, la protección ocular y los guantes desechables. Esto para el personal de salud. Sin embargo, nos damos cuenta lo importante que se convierte entonces esta protección respiratoria y empezamos todos a utilizar los cubrebocas. Entonces, yo creo que también es una cuestión de cultura, una cuestión en la que es importante que todos utilicemos ese cubreboca, no nada más por cuestiones bioéticas, cuestiones de salud, cuestiones de higiene personal. Otro punto importante que se destaca es que se tienen las precauciones de bioseguridad para la toma de muestras. Entonces, es importante, y aquí va para las cuestiones del personal, que el personal de salud en la toma de muestras se ciña a los protocolos que ya se tienen,
a cómo se van a tomar las muestras, a que se hagan áreas cerradas, a que se evite el contacto con los fluidos corporales, porque evidentemente son una forma de contagio, a cómo se haga el embalaje de esas muestras, a las tomas de bioseguridad, al aislamiento de los pacientes, a la descontaminación, que como consecuencia nos lleva, aquí tenemos otra gráfica del día de ayer también, de la página del COVID, a la cantidad de muertes, a las defunciones, ¿no? Y vemos que la mayor cantidad de muertes es en pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, pues las condiciones de salud son bastante críticas. Fíjense, aquí tengo también la gráfica del día de ayer. Vean el incremento también en las muertes. Y una cosa que creo que es importante para el sector laboral es esto, los rangos de edad y sexo, que fíjense, la mayor cantidad son hombres, y el rango de edad y tipo de paciente, que en la mayoría estamos hablando de población económicamente activa. Fíjense, y a lo mejor algunos van a decir, bueno, ya estamos grandecitos. Fíjense, el incremento va sobre todo, va subiendo aquí en personas de 45, 49, 50, 54 años. El pico más alto lo encontramos en las personas de 55 a 59 y de ahí va bajando. Bueno, pues por esto, precisamente por la sana distancia. Pero ahorita que ya no hay sana distancia, tenemos que prepararnos porque esta situación del manejo de cadáveres, hay muchas guías que se han ido modificando constantemente. Fíjense aquí del 21 de abril al 6 de mayo, ya hay toda una serie de disposiciones, un marco legal bastante amplio, normas oficiales que nos hablan justamente de este contacto que debe haber con el cadáver, la seguridad que se le debe de dar al trato de las personas con el manejo del cadáver, por ese riesgo a la salud, ¿no? Porque finalmente no estábamos preparados para la cantidad de fallecimientos que hay. Entonces creo que eso es un tema muy importante desde el manejo de cadáveres y en un momento dado ese proceso de conciencia, que nosotros pensemos, ¿y si algo le pasa a mi familiar? ¿Y si algo me pasa a mí? Y creo que aquí es un campo muy importante para el derecho, porque así como mucha gente no tiene un abogado de cabecera, como tienen un médico de cabecera algunos, pues no tienen un abogado civilista, penalista, laboralista, y entonces aquí ahorita vemos también qué vulnerable es esta situación de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente se está quedando sin trabajo? ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo por esta situación, por esta debacle económica, por esta debacle en salud, ¿no? Incluso, ¿cuántas personas tienen su testamento? ¿Cuántas personas están preparadas para que te pase algo hoy te contagies porque saliste a la calle sin cubreboca, en 15 días estás muy mal y en 16 te mueres? O sea, realmente tenemos esa conciencia. Entonces la bioética también nos tiene que llevar a ese proceso de conciencia, esa parte incluso interna, en decir, ¿y si me muero, qué estoy dejándole a mi familia? ¿No? ¿Qué estoy dejando a los demás? ¿Qué estoy haciendo por los demás? Es un momento de que tenemos que pensar en todos. Entonces, bueno, no sé, creo que ya me extendí un poquito más, me empiezo a emocionar mucho con esto y hay tantos temas que manejar en cuestiones de bioética que creo que también destacar la situación laboral, la parte del sector salud es totalmente importante. Y quién más que ustedes, que son los maestros, los máster, mis maestros de laboral que son ustedes, mis queridos compañeros. Entonces, pues muchas gracias y termino este momento mi intervención. Muchas gracias. Adelante, doctora Lourdes. Gracias, doctora, qué amable. Caballero, él es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, cuenta con una especialidad en Derecho del Trabajo, así como maestría en Derecho Procesal Laboral, maestría en Derecho Procesal Penal, doctorado en Derecho Penal. Bienvenida. Después de lo que ha generado esta pandemia, ¿qué viene en las relaciones laborales? ¿Qué nos espera en nuestra nueva normalidad después del COVID? Gracias, doctora Villaseñor. Doctora Rodríguez, un gusto saludarle. Doctor Bouza, un verdadero honor conocerle. Buenos días a todos. Mil perdones. Voy a tratar de, si ustedes me lo permiten, explicar.
Todo lo que afecta a la sociedad se llaman contingencias sociales. Esta pandemia es una contingencia. Todo lo bueno es un suceso, todo lo malo es un riesgo social. El manejo de cadáveres es tan importante que resulta ser un riesgo social que nos puede afectar a todos. Ahora, si entrando ya a lo que sería propiamente el tema por lo cual me hicieron favor de invitarme, gracias por esta invitación, tanto al doctor Delgadillo, a la maestra Elsa Delgadillo, a la maestra Villaseñor. Gracias por la invitación. Resulta que en México estamos en estos instantes en presencia de dos pandemias. La pandemia sanitaria, que es de vital importancia, pero sobre todo viene una pandemia económica. Fue muy fácil al azar ligar o simple y sencillamente decir, ¿qué creen? Vamos a dejar de elaborar. Y en una medida populista, el gobierno dice, páguenle a los trabajadores empleados sin reducirles el sueldo. ¿Cuánto tiempo? Esto generó un verdadero problema. Por la sencilla razón de que, por principio de cuentas, no se sabe la temporalidad por la cual íbamos a estar guardados. Y la segunda situación, la secretaria del Trabajo, la licenciada Luisa María Alcalde Luján, señala que no se va a aplicar el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que hoy por hoy tenemos vigentes 3 leyes federales del trabajo, la del 70, que fue reformada en el 81, una reforma que entró en vigor el 1 de diciembre del 2012, y la Ley Federal del Trabajo, que está ya vigente también, que es la del 1 de mayo del 2019. A este respecto, en la reforma del 2012, el artículo 427 nos remitía al 429, buscando algo así, hablando específicamente de una contingencia sanitaria. La ley del 19 ya no habla solamente de situaciones colectivas, sino de situaciones individuales, y nos da el artículo 42 bis, que nos remite también al 429. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué nos dice el 429? Que el patrón está obligado a pagar una indemnización de un día de salario durante un mes, 30 días, no más. Y esta pandemia económica causó tal descontrol, por principio de cuentas, porque el gobierno tuvo a buen cuidado decir que no era una contingencia, sino era una emergencia sanitaria. Y esto generó un descontrol total. Sin embargo, muchas empresas, recordemos que la situación económica del país está sostenida en las pymes, la pequeña y mediana empresa. Las grandes empresotas ya no existen. Entonces, estas pequeñas empresas, al no tener ya los recursos con los cuales laborar, tuvieron que cerrar o hacer adecuaciones para poder seguir subsistiendo. Y como el gobierno dijo, tienes que pagarles mi salario íntegro, esto generó un descontrol total. A este respecto, muchas empresas se vieron en la necesidad de despedir a sus trabajadores. O bien, ¿qué es lo que otras hicieron? Puedo modificar las condiciones de trabajo. Sin embargo, si yo reduzco el salario, es por todos conocidos que esto daría lugar a una rescisión de contrato, que es la indemnización más cara que contempla la ley. Si yo lo despido, me salen 3 meses, 12 días y las irrenunciables. Si yo le rescindo, pues son 3 meses, 12 días, 20 días y las irrenunciables. Entonces, esto es una situación excesivamente cara y de un descontrol total. Pero aunado a esto, tenemos la situación de que los patrones no cuentan con la asesoría ni el apoyo de autoridad alguna. Lamentablemente, a partir del 23 de marzo de este año, las juntas de conciliación y arbitraje dejan de funcionar. ¿Qué es esto? Si yo quisiera tener una jornada reducida, la ley establece que se tendría que dar un aviso a la junta, garantizar que no me voy a evadir el pago y además determinar el tiempo por el cual voy a estar yo haciendo estos trabajos de manera especial. Pero no tengo la autorización de la junta porque no está laborando. Peor aún, si yo me atrevo a aplicar la ley, ¿sí?, contraviniendo lo que la secretaria del Trabajo dijo, que aclaro, no es una autoridad ni jurisdiccional,
ni tampoco es una autoridad legislativa, ¿sí? Simplemente es un mero comentario. Los tribunales colegiados tampoco están laborando. El problema radica en que le dio manga ancha a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para sancionar a todos aquellos patrones que trataran de reducir estas jornadas. Entonces, en medidas populistas, la situación resulta ser agobiante para los patrones. Cuando la víctima no es víctima y se convierte en victimario, estamos en presencia de una situación diferente, en una situación real que nos está afectando a todos. Esto nos va a afectar a toda la población, empresarios, nos va a afectar a los obreros, nos va a afectar simple y sencillamente a todas las personas. Por lo tanto, si acaso nos atreviéramos a demandar la rescisión, ¿está bien? No dudo que resulte procedente. Sí, problema radica, siendo realistas, dedicándonos a esta materia por mucho, mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Los juicios son larguísimos. Las juntas no están laborando. Ya de suya se saturaron de trabajo con la carga de trabajo que ya tenían y que no pudieron llevar durante este tiempo. Aunado a esto, los trabajadores que han sido despedidos, que hasta el día de ayer el IMSS platicaba que se habían dado de baja 1 millón de empleos, ¿sí? Y se espera otro millón para cuando termine esto, pero esos son empleos formales. Pero México labora en su gran mayoría en la informalidad. Entonces, aunado a esto, todas las demandas que van a llegar, y como siempre, una empresa grande pudiera hacer enfrente a todos este tipo de problemas o contingencias que se presentan. La pequeña y la mediana empresa, ¿qué va a ocurrir? Lo más factible es que desaparezca. Y como siempre, voy a tener un laudo condenatorio, como muchos, si no es que miles o cientos de estos hay en las juntas, y sin embargo son incobrables. ¿Ante quién voy a poder cobrar? ¿Sí? Literalmente hablando, si yo reduzco unilateralmente las condiciones de trabajo, voy a tener conflictos. Lo que se podría intentar en este caso es llegar a convenios. ¿En qué forma? Hablar con los trabajadores. En estos precisos instantes la situación es apremiante. Es una situación que jamás se nos había presentado, pero no nada más a nivel nacional, ni siquiera esto. Estamos a nivel mundial. Entonces, sí llegar a convenio con los trabajadores. No se puede en estos instantes solicitar la autorización de la Junta. Lo que sí se puede hacer es tener cuidado de no incurrir en lo que establece la fracción 13ª del artículo 5º, que dice que serán nulas cualquier situación que implique renuncia de derechos por parte de los trabajadores. Esto es, procurar el bienestar común de todos. En estos precisos instantes, cerrar fuentes de trabajo y tratar de obtener un lucro de estas empresas es una verdadera barbarie. Lo único que se pudiera hacer en estos precisos instantes es tratar de buscar los mecanismos que a trabajadores y patrones les convenga. ¿Por qué? Porque bien a bien aún no se ha logrado definir cuáles son las empresas que sí pueden reabrir y cuáles son las empresas que no. Es bastante cómico ver cómo en los centros comerciales o en las tiendas estas me venden alimentos, pero no ropa. Y yo preguntaba, ¿y si yo tengo la necesidad urgente de comprarme un pantalón porque se me rompió el pantalón en el trayecto? Pues no podría hacer nada, ¿sí? Ok, si las estéticas o el pequeño changarrito, lejos de quitar la sana distancia, quizá hubiéramos dejado la sana distancia, pero permitir que laboraran, la economía se tiene que empezar a activar. La economía viene una situación bastante complicada, tanto para trabajadores como para los patrones. La situación es apremiante y es verdaderamente difícil. ¿Sí? Ok, bien. Si se establecen alguna situación que sea conveniente a los trabajadores, como lo hizo la Volkswagen de México, pensaba retirar su planta de México e irse a Brasil. Era tan obeso su contrato colectivo que simplemente
En cuanto llegó a Brasil tuvo problemas, se regresa a México y dice, pero yo ya no les puedo seguir pagando como antes. Y se trabaja con jornadas reducidas. Hay que establecer la temporalidad. No se puede todavía determinar bien a bien cuándo va a terminar esta situación, pero sí se pueden dar tiempos y decir, mira, de tal temporalidad a tal temporalidad podemos hacer este convenio para tratar en la medida de lo posible regresar a la normalidad. ¿Sí? ¿Ok? Doctora Villaseñor, gracias por permitirme participar en esta ocasión. Gracias, doctor Tinajero. Acertados comentarios. Hemos visto efectivamente cómo los estragos se han venido dando en materia de trabajo, en materia de salud, a través de esta pandemia. Ningún país, ni desarrollado, ni los que estamos en vía de desarrollo, hemos tenido a bien estar preparados para esta circunstancia. Como acertadamente lo comentaban, de riesgos y contingencias, está llena la vida. Sin embargo, la forma en cuales se están abordando es lo que va a hacer que sobresalgan las economías y sobre todo que se respalde hoy por hoy la humanidad frente a nuevas contingencias, porque estas enfermedades han llegado para quedarse. Irán mutando, irán transformando o llegarán nuevas, y esto lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas, en donde hemos trabajado con ébola, con SIDA y otro tipo de enfermedades, la influenza que en 2009 nos atacó también a nosotros y nos pegó, ¿no?, en la misma forma. Sin embargo, también alteró la vida normal de nuestra ciudad, de nuestro país. Y esta cuestión es interesante porque hoy por hoy no era cerrado al conocimiento de la población que los sistemas de seguridad social estaban enfrentando serios problemas. Viene la pandemia y entonces se suscitan mayores circunstancias y consecuencias más polémicas porque sale a la luz muchas de las deficiencias que nuestros sistemas actuales están gestando. Con nosotros está el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. Cuenta con maestría en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, de igual forma por dicha institución, su maestría en Sociología del Trabajo. Es doctor en Derecho por la UNAM y docente en la Facultad de Derecho y Contaduría de Administración de la UNAM. Bienvenido, doctor. No sé si usted pudiera aportarnos sobre las consecuencias que hemos tenido en los sistemas de salud y de seguridad social a través de lo que se generó en marzo de esta pandemia y cómo a la fecha los sistemas de salud y de seguridad social han tenido que responder a la población. Muy amable, muchas gracias por esta invitación para compartir con el doctor Tinajeros, con la doctora Rodríguez, una mesa pues por demás interesante, actual, y que yo diría que va a ser la primera de muchas ocasiones en las que tendremos oportunidad de discutir sobre estas cuestiones. La pandemia que estamos viviendo, porque no se puede decir que ya haya concluido, es un hecho inédito, yo diría no nada más para mi generación, sino, me atrevo a decir, en los últimos 2 siglos. Y ello me llevó, bueno, pues a intentar entender lo que decía el maestro Tinajeros respecto de por qué la declaratoria que realiza el gobierno federal es de emergencia y no de contingencia. Bueno, la primera búsqueda que realicé en la ley no me dio mucha claridad. Incluso encontré que se utilizó en algún momento como sinónimos contingencia y emergencia en el texto legal. Por lo tanto, me fui al diccionario y bueno, con las limitaciones gramaticales que podamos tener,
aprecio que contingencia y emergencia, el diccionario de la Real Academia, los implícitamente los establece como sinónimos. Me dice que contingencia es la posibilidad de que algo suceda o que no suceda. Y emergencia es un suceso accidental que sobreviene, situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Y bueno, regreso a la ley y ciertamente en el caso que nos ocupa a nivel federal se hizo una declaración de emergencia y tengo que ir a buscar lo que fue el texto del artículo 42 bis y el artículo 49, fracción novena, de las reformas que realizó Felipe Calderón como consecuencia de aquel evento semejante pero muy inferior que vivimos de la influenza. En realidad, particularmente en la materia, las reformas fueron unas reformas perversas. ¿Y perversas por qué? Bueno, pues ¿por qué va a ser el pago de un mes de salario al mínimo y te vas? Y te vas. Cuando termine el estado de contingencia, te reconozco tu derecho a regresar y reincorporarte a tu trabajo. Pero pronto, muy pronto, vimos que esta disposición adquirió un perfil profundamente empresarial. Y lo estamos viviendo de facto ahora, en donde ya hablamos prácticamente de 3 meses sin actividades, que de haberse aplicado el texto de la reforma Calderón, hubiera equivalido a que los empresarios pagaran salario mínimo y, claro, no estoy diciendo que no sufran las consecuencias como todos las sufrimos, pero se liberaran de la responsabilidad laboral. Ahora bien, aquí de manera inmediata tenemos que entrar a lo que es riesgo de trabajo y las responsabilidades que la Ley Federal del Trabajo establece para con el empleador en la hipótesis de riesgos de trabajo. Subrayo la reforma de 30 de noviembre de 2012 en la materia fue profundamente empresarial y dejó en un estado de indefensión prácticamente a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población vive de trabajar. En uno y en otro caso, media la declaración por parte de la autoridad ejecutiva. Y en uno y en otro caso, las obligaciones del empleador son terminantes. Responde por las consecuencias que se puedan vivir en la hipótesis de estar laborando y contraer la enfermedad. En el momento en que la autoridad declara suspensión de labores, bueno, el empleador que siga laborando incurre en dolo. Su conducta ya no se libera de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay una declaratoria general, entiéndase como de emergencia, implíquese como de
contingencia. Y las reparaciones, tanto del daño como de las incapacidades, caen como plomo. Ahora bien, no podemos olvidar, no podemos hacer un examen, digamos, sesgado y dejar de tener en cuenta que este tipo de obligaciones los libera el patrón con algo simple y sencillo: tener a sus trabajadores dados de alta en el Seguro Social. Y el Seguro Social subroga las responsabilidades del caso, salvo en la hipótesis de que el patrón, digamos, en el supuesto que estamos viendo, continuara trabajando después de la declaración de emergencia. No siendo así, simple y sencillamente, el patrón no tiene dificultad. Claro, sabemos que nuestro país es el país del ingenio para el fraude. No hay empresa a la que no se le pise poquito o un muchito la cola respecto a su obligación en materia de seguridad social. Y yo diría, con un trabajador que deje afuera del Seguro Social, una empresa mediana prácticamente está sentenciada a muerte, nada más en la hipótesis de que un trabajador le finque, acredite daños y consecuencias por haber estado trabajando después de la declaratoria de emergencia. En condiciones normales, decía yo, pues no debiera ser preocupante, inquietante para el empleador, porque finalmente, siguiendo la política laboral que se estableció por parte del Poder Ejecutivo y habiendo cumplido con su obligación de asegurar en la institución que se subroga en sus obligaciones, bueno, nadie desea la muerte, pero como patrón, estrictamente como patrón, no adquiero una responsabilidad. Aquí el tema incluso va a venir, como decía el doctor Tinajeros, vamos a vivir una lluvia de demandas, unas consecuencias del cierre y otras consecuencias del no cierre de empresas. Unas en la hipótesis en el que el patrón pagó el mes de salario y le dijo adiós a sus trabajadores, interpretando como contingencia, cuestión que yo creo que lo pudo haber hecho y era una mayor cobertura, y otras en aquellas en donde el patrón se aprovechó para sacar renuncias, para indemnizar, desconociendo, por ejemplo, la antigüedad en el trabajo y el derecho al pago correspondiente por antigüedad. Y vamos a vivir también demandas en las que, con derecho o sin derecho, los trabajadores van a estar en una situación de inviabilidad, porque ciertamente esta pandemia, sobre todo a pequeña y mediana empresa, le pega de manera mortal. No creo que sea el caso de la gran empresa, la empresa monopólica. No digo que no sienta los efectos, sobre todo porque los monopolios actúan en el globo, en el mundo, y bueno, igual les pegó aquí que les pegó en España o que les pegó en Francia,
porque finalmente las medidas, las consecuencias, etcétera, etcétera, fueron semejantes o muy semejantes. Pero por razón de capital, de estructura empresarial, incluso de programa, previsión económica, yo diría que a mediano plazo los grandes monopolios se van a poner las botas. ¿Por qué? Pues porque el mercado de trabajo vendrá a operar en contra de los trabajadores. Se nos dijo mucho en la escuela, al formarnos dentro del derecho social, que el trabajo no era una mercancía. Y lo creímos. En realidad, en el mundo actual, en el mundo global, la economía nos está probando que no solo es una mercancía, sino es la mercancía por excelencia para el sistema económico actual. Y bueno, si hay desempleo como consecuencia, pues va a operar la ley de la oferta y la demanda de manera más aguda en perjuicio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los monopolios podrán con la mano en la cintura seleccionar, decidirse por aquel trabajador que en mejores condiciones, estoy hablando de explotación salvaje, puedan contratar. Decía yo, el tema conflicto está en la pequeña y la mediana empresa. A estas yo diría que las está focalizando con un acierto reconocido incluso internacionalmente, el gobierno federal. Apoyo a la pequeña y mediana empresa. Se me podrá decir es insuficiente, etcétera, etcétera. Al trabajador desempleado, apoyo de un poquito más de un salario mínimo durante el tiempo en que se reinserta a la economía, es decir, que consigue trabajo. Incluso un apoyo garantizado por el sexenio. Bueno, esto no lo habíamos vivido en México. En la influenza ni de luces se pensó en el interés social. Incluso, no me consta, pero se habla de que el señor Calderón se quedó en el bolsillo con un presupuesto que otorgó, creo que el BID o el Banco Mundial, para hacer hospitales. Y se quedaron cascarones a medio construir. Bueno, ahí está la diferencia entre un Estado de interés social y un Estado de interés neoliberal capitalista. Aquí dejaría mi primera intervención con 13 segundos de exceso. Gracias, doctor, qué amable. Pues como hemos acertadamente escuchado al doctor Bouzas, el sistema de salud y el sistema de seguridad social frente a la pandemia ha gestado mucha problemática. Siempre la justicia social en nuestra materia es tema polémico. Cuando se alcanza, y efectivamente son conflictos de intereses, esto va a venir a suscitar muchísima controversia a lo largo del desarrollo de una nueva normalidad, porque tenemos que el COVID llegó como enfermedad, creció como epidemia y se generó en pandemia. Y bajo esa circunstancia ha dado la oportunidad a toda la humanidad de cambiar nuestros hábitos. Porque como acertadamente lo comentó ya la doctora Rodríguez García en su primera intervención, cuestiones tan mínimas como hábitos de higiene y salubridad son menesteres para combatir este tipo de enfermedades. Hoy por hoy,
con temas más multidisciplinarios, en el cual enfrentaremos la pandemia por todos los aspectos políticos, sociales, culturales y laborales, como ya lo han comentado, se va a gestar una nueva culturización. Doctora Rodríguez, si nos pudiera usted generar sobre los nuevos problemas o paradigmas que la bioética va a gestar ante la nueva normalidad después de esta pandemia del COVID. Gracias, doctora Lourdes. Pues yo creo que estamos en una situación bastante delicada en este momento, porque precisamente, como hace rato les comentaba, en materia bioética hay diferentes corrientes, hay diferentes opiniones, y también hemos visto una situación de que ha crecido tanto este aspecto de hablar de bioética, que hay algunas líneas que no precisamente se están yendo a esos principios bioéticos, a esa búsqueda del bien común. Se ha estado manejando también una situación de muchos intereses económicos, como se ha venido viendo en estos comentarios de mis compañeros. Entonces, es importante que en la actualidad nos sensibilicemos hacia lo que realmente busca la bioética, a esa búsqueda del bien común, a ese principio de autonomía, a ese consentimiento que tiene que haber por parte de las personas, para el principio de autonomía, ese acercamiento con el sector salud, a esa sensibilidad que se tiene que dar ahora con el sector económico, con el sector laboral, porque evidentemente si no tenemos salud, si no tenemos trabajo, no tenemos nada. Podemos tener mucho dinero, pero no tenemos salud, o podemos tener mucha salud, pero no tenemos trabajo. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Perdón, pero no estábamos preparados para esto, no hemos tenido ese proceso de conciencia, no crecimos con eso. Entonces, yo creo que en este momento, estos paradigmas que hemos tenido durante muchísimo tiempo, tenemos que cambiarlos, tenemos que hacer nuestras nuevas formas de pensamiento, nuestros nuevos procesos de conciencia y pensar ahora sí, ¿vamos a seguir con la actividad que hemos estado desarrollando durante tanto tiempo? Tanto en el trabajo, como en la casa, como con la familia, como con nuestra educación, con nuestros procesos culturales. Yo creo que es un momento en el que tenemos que concientizarnos de qué viene más allá, porque esta situación tan crítica que estamos pasando nos ha venido a mover a todos. Nos ha venido a mover, incluso lo vemos ahorita con estas formas de tecnología, desde cómo estamos comunicándonos, realmente estamos llegando a un acercamiento a las demás personas, qué tanto nos estamos acercando. Yo creo que también ahorita nos estamos dando cuenta lo importante que es ese contacto con otras personas, que es importante también para la bioética, ¿no? Entonces, sí quiero destacar aquí lo que hace rato se comentaba respecto a lo que pasó con los hospitales. Entonces, esa necesidad de infraestructura en el sector salud, esa necesidad de capacitar a nuestro personal de salud, de capacitar, incluso la situación que no quiero dejar de lado, mi parte penal, esa atención que se le debe dar al personal de salud, a los policías, a las personas que se encuentran atendiendo a el sector de vulnerable de reclusión, son situaciones bastante importantes, son situaciones en las que no habíamos pensado, que la bioética también las ha tenido en consideración, la tomó en consideración la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Bioética, pero creo que son áreas en las que la materia laboral también tiene que acercarse a ver qué es lo que vamos a hacer con estas personas que están trabajando, que están en situación de riesgo, que están poniendo en riesgo su salud, la parte también de los seguros, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esa situación de riesgo si se enferma el médico? Hay personal de salud que está muriendo, hay personal de seguridad que están muriendo, que son situaciones que de alguna manera, pues no sé si las podemos realmente evitar o no, pero donde todos debemos de tener mucho cuidado, debemos de ser muy cuidadosos. Retomo lo que hace rato comentaba el doctor Tinajero, pues en el manejo de los cadáveres, sí, desgraciadamente se incrementa mucho ahora el manejo de cadáveres. Estaba ayer checando también, por ejemplo, ahorita algo que me van a decir no tiene nada que ver, pero hay una nueva empresa, una empresa de fabricación de ataúdes que están elaborando ataúdes
de COVID-19, ¿no? Con todas las medidas de seguridad. ¿En base a qué lo hicieron? Pues una pequeña empresa que de repente ya no puede hacer nada, que tiene ahí personal trabajando con ellos y dice, bueno, le seguimos pagando, pero ya no tenemos nada que hacer, ya no tenemos que vender. Entonces, ¿qué buscan? Buscan material, se ingenian para generar un nuevo tipo de producto que están ahora vendiendo. Entonces, ¿qué hacen? Evitar que su gente deje de trabajar, dar el trabajo que pueden y generar un nuevo producto que antes no se pensaba. Entonces, esto me parece interesante y yo lo vi en relación a que dije, bueno, ¿qué está pasando con esas personas que se están encargando de la cremación de los cuerpos, ¿no? ¿Qué factor de riesgo tienen? ¿Cuántos están enfermándose? ¿Cuántos están contagiando? ¿Qué pasa con la economía de esas familias, de ese padre, de esa madre que se están enfermando, pero que tienen que trabajar, que finalmente tienen que salir todos los días, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con de la nueva normalidad que estamos saliendo a la calle, si ustedes salen a la calle, vemos que tal vez la mitad de la población sale con cubrebocas y la otra mitad no, pero tienen que salir a trabajar. Muchas personas en México tienen que salir a trabajar, como lo comentaba el doctor Tinajero, porque es lo que hay. Ese sector informal es una situación, una población de riesgo. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Les van a pagar sus servicios de salud? ¿Todos ellos tienen acceso a los servicios de salud? Entonces, creo que tanto para la bioética como para el sector económico, para el sistema de justicia, debemos tener en cuenta esta gama de situaciones, esta gama de posibilidades y de discrepancias jurídico, económicas, laborales, sociales, de salud. Y de alguna manera, creo que es importante que ustedes que están dedicados básicamente a la materia laboral, pues creo que tienen aquí una gama de posibilidades de hacer propuestas, de hacer cambios en las instituciones, de también las expectativas con el sector salud, con el ISSSTE, con el Seguro Social, de qué es lo que vamos a hacer con la población. Me preocupa esa parte que comentaban hace rato los panelistas respecto a qué pasa con el seguro social, ¿no? Con que todas las personas realmente tienen un seguro, tienen una atención. Entonces, las personas que no lo tienen, ¿se van a quedar en su casa? ¿Quién las va a atender? Ahora, la situación de los medicamentos. Para la bioética también es muy importante ahorita. Su servidora colabora con la red oncooperativa. Se manejan personas que tienen cáncer, que están en situación terminal. Entonces, uno de los problemas es la distribución de medicamentos. Esa falta de medicamentos ahorita, ¿qué está pasando? Si ha habido falta de medicamentos hasta hace unos meses, ahorita con la pandemia, la situación es todavía más crítica. Entonces, si los laboratorios médicos no están trabajando, si no se está haciendo la fabricación de muchos elementos necesarios para el sector salud, para el sector económico, para que todos salgamos a la calle con un adecuado cubrebocas, por ejemplo, ¿qué pasa? Entonces, aquí la bioética también tiene que tomar en consideración esta situación de los riesgos a los que estamos en materia económica, esa falta de recursos y las necesidades que tenemos como población. Entonces, bueno, creo que puedo aquí hacer mención de muchísimos temas, pero la importante labor de la materia laboral la tenemos que destacar cada momento más. Tal vez para la bioética hablar de la situación económica, de la situación laboral, en el mismo contexto se ha dejado un poco de lado. Entonces, también para la bioética es importante ahora no nada más ver la parte del sector salud, no nada más ver la parte personal, sino también ahora tomar en cuenta qué pasa con esas personas que han enfermado, que ya se están recuperando, pero que su salud queda vulnerable. ¿En qué van a trabajar? ¿Van a seguir trabajando en lo mismo? ¿Tienen la capacidad física para seguir con sus trabajos? Un obrero que se ha enfermado, que se ha recuperado, va a tener la misma capacidad para estar en una empresa trabajando tantas horas, con trabajos que a veces son muy pesados, son hasta riesgosos. Las personas que trabajan de manera informal en la construcción, si se enfermaron, si se aliviaron ahorita ya, ¿de verdad ya se aliviaron? ¿De verdad ya recuperaron su salud? ¿O qué secuelas quedan en ese organismo que después te vas a enfermar de otra cosa?
porque al haber estado 15 días en hospitalización, también su organismo, ¿con qué daños se queda, no? Por ahí hay un investigador que hizo algunos comentarios que me parecen bastante importantes, de que no nada más es, te enfermaste de COVID, sino cómo quedó tu organismo, cómo esta enfermedad del COVID dañó tu cuerpo y te quedan otras secuelas que a la larga son las que te van a generar más daño. Entonces, bueno, puedo comentar más cosas, pero creo que en este momento, pues esto es lo que tenía que comentarles de manera más destacada. Muchas gracias, doctora Lourdes. Mil gracias, doctora Rodríguez. Acertados los comentarios y efectivamente es momento de que nosotros hagamos caso y reorientemos todas nuestras actividades a lo que es la bioética. La bioética, ¿por qué? Porque nos habla de esos valores, los valores que finalmente como seres humanos tenemos y que nos llevan al manejo de nuestros tan ansiados y consagrados derechos humanos. No olvidemos que los derechos humanos del trabajo, salud y seguridad social, tema del día de hoy, están a la vanguardia. Esto es algo que debemos de seguir manejando, buscar el mejor dinamismo y, ¿por qué no?, hacer esa conciencia de la ética de todas las ciencias en beneficio del ser humano, para que vayamos todos camino a ese bienestar, como acertadamente lo comenta la doctora Rodríguez. No es solamente el paso de la pandemia, sino lo que viene tras la pandemia y todas las secuelas que se irán observando no a la semana, sino al año, a la década, porque bien decían especialistas en finanzas, que esta cuestión que genera la pandemia es una recuperación que no se va a tardar un año, dos, que podemos hablar de 5 a 10 años para la recuperación de todo lo que se perdió durante ella. Importante esto porque es a través de la bioética que podemos generar una conciencia nueva en forma multidisciplinaria y ahora sí buscar ese desarrollo individual y desarrollo social y, como lo acertadamente lo comentó como ejemplo, la innovación que ahora nos va a gestar la plática del doctor Tinajero, la flexibilidad laboral. Ya no puedo vender muebles, pero tengo madera y tengo el ingenio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahora hago féretros para el COVID. Ya te puedes morir con toda la circunstancia de garantía de no contagiar. Entonces, creo que eso también es parte de lo que el mundo laboral está desempeñando y desarrollando a través de esta pandemia, porque el ser humano lo que menos tiene es el no sobrevivir. Nos vamos a ir adecuando y esa realidad que estamos enfrentando hoy por hoy generará nuevas circunstancias de innovación y, por ende, ante esa realidad tenemos que también ir ajustando nuestro sistema legal. Doctor Tinajero, si nos puede abordar sobre esa cuestión de flexibilidad laboral ante este problema del COVID. Muy amable, doctora, un gusto. Gracias por la oportunidad. La doctora Rodríguez, el doctor Bouzas, acertadamente comentan. Sin embargo, aquí yo voy a tomar un tinte diferente. Verán ustedes. Estamos en presencia de una ley dura. La Ley Federal del Trabajo es una ley dura. Tardó mucho tiempo en que se pudiera reformar la Ley Federal del Trabajo. Y como acertadamente dice el doctor Bouzas, ¿qué va a pasar? Aquellas empresas que obligaron a sus empleados a seguir laborando van a tener demandas. Hablaríamos de la flexibilización laboral viendo esta de otra manera. La flexibilización laboral tendría la ley que adecuarse a la realidad y no la realidad a la ley como lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Sí? ¿De qué me serviría tener cientos, miles, millones de demandas con juicios incobrables? Acertadamente el doctor Bouzas dice, es que, ¿qué crees? No importa si dice contingencia o dice emergencia, la situación ahí está, efectivamente. No podemos ser más papistas que el Papa. Tenemos que ponderar, tenemos que hacer trajes a la medida, tenemos que cambiar nuestro paradigma y nuestra forma de ver la vida. El gobierno federal y la Ciudad de México proponen una situación que se llama 4x10. ¿Qué es esto? Ahora los trabajadores solo van a laborar 4 días a la semana, 10 horas por día, en aras de no tener un complejo o una
una situación de muchas personas en un solo lugar, hacinadas. Sin embargo, esto va a dar pie a otra serie de problemas. Estos trabajadores que van a laborar una jornada ahora extensa, tal vez ya no puedan ir a otra fuente de empleo a conseguir lo que antiguamente podían hacer. Es decir, el remedio va a estar tan complicado, ¿sí?, como la propia enfermedad. Sin embargo, en este aspecto, tenemos que flexibilizar la ley adecuándola a la situación real que estamos viviendo. Mi experiencia. En las juntas de conciliación y arbitraje, muchas veces las ejecutorias, si trabajan 10 horas los trabajadores, a pesar de que solo laboren 4 días a la semana, una jornada de 40 horas, algunos tribunales colegiados dicen, es que, ¿qué crees? El artículo 59 no es para esta situación. Trabajó 2 horas extras, págaselas. No podemos llegar a estos extremos. Tenemos que empezar a ver la situación a la realidad que se está viviendo el país. En estos precisos instantes, tenemos la oportunidad de tener nuevas situaciones. El doctor Bouzas decía, el ingenio para el fraude. Yo creo que eso es algo que garantiza que caracteriza al mexicano, el ingenio. La doctora Rodríguez acaba de mencionar, ¿qué creen? Es que una persona empezó a vender ataúdes, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿estos ataúdes estaban dentro de los parámetros que el gobierno permitía para elaborar o no? Simple y sencillamente adecuaron la situación al caso en concreto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El mexicano se caracteriza por su ingenio. Es la oportunidad ahora que tenemos para salir adelante, para dar un nuevo paso, para demostrarle al mundo que sí podemos. El trabajador mexicano va al extranjero y lo ponen a cargo de una máquina y tiene que bajar una palanca. Y nada más va a bajar esa palanca. Y si se descompone, tiene que llamar al técnico. Cualquiera trabajador de otro país, se descompone la máquina y espera que llegue el técnico. El trabajador mexicano ya está abajo de su máquina buscando en qué se descompuso. El ingenio del mexicano es lo que lo va a sacar adelante. No sé, el sector ahora de los insumos de verduras y frutas, vemos que están llegando personas en sus carros a vender lo que no me permitían conseguir en el mercado. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer o de decir? Tenemos la oportunidad de tener nuevas situaciones que no habíamos previsto ni por error. Un ejemplo de eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos teniendo una conferencia en algo que al menos su servidor había yo imaginado, ¿sí? Al igual que el doctor Bouzas, yo también no creía haber visto muchas cosas, mis ojos son privilegiados. Vieron un abrazo entre árabes y musulmanes, algo que jamás esperó. Vi la caída del muro de Berlín, vi que se acabó el bloque socialista, pero esto que estoy viviendo ni en mis sueños los había imaginado. No sabría si Michel de Nostradamus lo había predicho o no. Sin embargo, sigo viendo situaciones que yo no había imaginado. Yo en estos instantes, yo estaría como lo hizo México en el año de 1985. Resulta que después del terremoto que nos aquejó en esta hermosa ciudad, el presidente entonces, Miguel de la Madrid Hurtado, tardó mucho en salir a hablar y cuando por fin lo hizo, los medios lo llamaron concerta sesión. Él hizo esta situación y dijo, por favor, trabajadores, no me pidan aumento, no va a haber. Patrones, no me despidan a nadie, los necesito a todos. Y yo, gobierno, prometo bajar mi gasto público. Es la situación que en estos precisos instantes considero se requiere. México puede resurgir como el ave fénix, así como lo hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que llegar y utilizar su ingenio, como lo fue con las latas que utilizaban de los soldados y empezaron a fabricar juguetes, y ahora es una potencia. No podemos hacer otra cosa más que trabajar con los medios que tenemos, no cerrar fuentes de empleo, eso sería un crimen en estos instantes. Tratar de apoyar no nada más a las empresas mediante situaciones de apoyos sociales, sino se tendría que darles algo que el pueblo entero reclama, que se llama seguridad. Quiero trabajar, permítanme trabajar. Quiero tener la oportunidad de salir adelante y que mi familia pueda salir a casa, ir al trabajo y regresar sin estar con la angustia. Eso es un reclamo general.
no empecemos a poner en nuestras leyes, como es el caso de la reforma empresarial o no, a la que sea, en donde digan, ¿qué crees? Y si acaso hay desaparición, eso sería una vergüenza ya ponerlo en nuestro país. Por favor, México es algo más grande. No nada más hablamos de trabajadores y patrones, hablamos de algo mucho más grande que se llama México. Y si todos logramos aportar algo, haciendo como los japoneses, aún el mendigo que está en la calle lava su lugar para ser el que está en el lugar más limpio. Y si mi trabajo es hacer esto, lo voy a hacer bien. Si mi trabajo es hacer canastas, voy a ser el que mejor haga las canastas. Simple y sencillamente tengo que dar lo mejor de mí en pro de algo más grande que se llama México. Dejemos de tener situaciones personales. México tiene todo para ser potencia. En China nada más se daban los pandas, trajeron los panditas a México y resulta que es el único país que tiene pandas. Los demás son prestados. México tiene sus propios pandas y seguro estoy que si traemos cobras y las sembramos vamos a cosechar cobras. Tenemos todo para ser potencia, tenemos todo para salir adelante. Quitémonos nosotros la visión de cómo fastidiarnos unos a otros y darnos la oportunidad de salir adelante. Esto habla de flexibilizar la ley federal del trabajo. Aquí no vamos a hablar de trabajadores y patrones, aquí vamos a hablar de algo que se llama México y que necesita que produzcamos y podamos sacarlo adelante. Gracias, doctora Villaseñor, muy amable. Gracias a los panelistas por permitirme compartir con ustedes esta ocasión. Un verdadero honor, señores. Qué amable, doctor, gracias. Gracias a usted por toda la visión que nos ha generado a través de su plática. Pues hemos escuchado toda esta circunstancia de concertación, de concertación, algo bien importante, porque es cierto, necesitamos negociar, conciliar, generar esa persuasión en la sociedad de lo que todos queremos generar para un bienestar en común. Y no es nada nuevo, pero tampoco es algo que podamos de la noche a la mañana cambiar. Lo más difícil de generar en nosotros es la cultura. Y la cultura laboral que hemos tenido que gestar, y hoy por hoy lo que viene en cuestión de salud y seguridad social, es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque no somos una cultura preventiva. Esto ha gestado que ante esta pandemia los sistemas de salud gesten programas de nuevas culturas de higiene, medidas sanitarias, protocolos de manejo de higiene en los centros de trabajo, campañas de concientización de la población en materia de salud, la jornada de sana distancia, la circunstancia de solicitar confinamiento, la cuestión de la enseñanza de cómo debemos de estornudar, el uso de cubrebocas, estas cuestiones que también se están gestando en políticas públicas para el mejor acceso al sistema de seguridad social, como son los programas de crédito a la palabra, para tratar de solventar ciertas de estas consecuencias que en materia económica nos ha pegado a la sociedad, pero acertadamente lo decían, solamente la población económicamente activa y que cuenta con un sistema de salud ha tenido acceso a ella. ¿Y qué pasa con todos aquellos que están vulnerables y que su derecho de salud y seguridad social, así como de trabajo, ha sido mermado por esta pandemia? Hoy por hoy, lo que cuestiona la población, la humanidad en sí, es ¿y qué viene después a vencer en materia de seguridad social tras el COVID? Doctor Baunza, si usted nos puede abordar sobre estos nuevos retos a vencer en materia de seguridad social. Bueno, iniciaba diciendo a ustedes que no podemos dejar de tener en cuenta que es la primera vez que ante un evento extraordinario, por supuesto que vivimos el sismo del 18 de septiembre, vivimos la influenza, vivimos, me tocó siendo infante, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias sobre todo. O sea, yo insistiría en que este es un evento extraordinario, inusual, que simbra a todo el país y a toda la humanidad, y que afronta
el gobierno al que le tocó afrontarlo, porque ahí sí era difícil decir que caiga durante un gobierno priista, panista, morenista. No. El fenómeno cayó hoy, con independencia de las correlaciones políticas. Y yo resaltaba el que, como pocos países, como muy pocos países, se enfrenta el fenómeno insistiendo, enfatizando las medidas sociales. Para mí esto es muy importante, bueno, pues porque creo en el derecho social, porque estimo que el derecho social no nada más ve al trabajador, sino antes de ver a la persona como trabajador, la ve como persona, con derechos e incluso con derechos humanos. Y ahí, digamos que nos homologan en una realidad. Las reformas a la Constitución de 2017 y a la Ley Federal del Trabajo de 2019, se ha dicho, incluso se ha reducido a decir que fueron una subordinación a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, mi experiencia, mi participación en esas reformas fue de 30 años. 30 años antes estábamos insistiendo desde la academia en la necesidad de democracia y libertad sindical. Y este era el paso necesario para que ahora sí, en condiciones que la ley equipara a los actores sociales, entremos a las flexibilizaciones, pero teniendo auténticas representaciones. ¿Cuál era la situación anterior? 90% de los sindicatos y de los contratos colectivos eran de mentiritas. Se firmaban a espaldas de los trabajadores. ¿Cómo vamos a tener trabajadores comprometidos, involucrados, que se pongan la camiseta de la empresa si había tal distancia? Y en ese sentido nuestro país es sui generis. Yo me he atrevido a decir que tenemos el sector empresarial más conservador. Le asusta sentarse a discutir las condiciones de trabajo. Le asusta sentarse a discutir los incrementos de productividad. Por lo tanto, la regla que privaba, hago como que trabajo, al cabo que hacen como que me pagan. Y eso poco ayuda al país, afecta a todos los sectores. Ese es el fardo que nos tiene sumergidos en décadas de subdesarrollo, cuando vemos que Alemania, que China, que Japón se levantaron en no más de 10 años. Bueno, coincido con los ponentes en que necesitamos cambios culturales. Y cambios culturales muy de raíz. Y muchos de ellos ni siquiera van a tener que ver con el trabajo. Nuestro hacer cotidiano va a quedar marcado por la sensibilización que nos dio este evento. Yo creo que si todavía existe gente que arroja la basura a la calle, esta experiencia tendrá cuando menos que llevarse a preguntarse si es o no necesario, digamos, poner esos límites del interés común. Las reformas del 19 a la Ley Federal del Trabajo privilegian la conciliación. Y bueno, igual que el doctor Tinajeros, yo me pregunto qué vamos a entender por conciliación. ¿Es transacción?
Bueno, pues esa transacción es una solución de conflictos, pero no es conciliación. Hasta donde he tenido oportunidad de conocer el proyecto que se está construyendo de forma de solución de los conflictos laborales a través de la conciliación, aprecio que es algo diferente. Y precisamente los saldos de COVID nos vendrán a reforzar la pauta diferente. Si no hay esa diferencia, este país se va en su aspecto laboral y jurídico laboral, se va a sumir en el no futuro. Nada más lo que la pandemia nos traerá de conflictos es suficiente para que no en 4, en 10 o 20 años no podamos liquidar las juntas de conciliación. Pero claro, en la hipótesis de que sigamos actuando como actuábamos en el pasado, en el que convertimos los tribunales del trabajo en un escenario en el que entre farsa y drama asistían los abogados, ya fuera de empresa o de trabajadores, a vender y comprar carne humana. Eso se tiene que acabar. Y yo creo que para la conciliación de los saldos del COVID, todos ponen. Es la única forma como podemos salir. No es posible, definitivamente, no es posible que alguien salga ya no ganando, que salga a la par. Y ese cúmulo de litigios en el momento en que se empiecen a poner a trabajar las juntas, va a llover. Si las partes comparecemos con una disposición conciliatoria, además hay muchos ejercicios científicos que nos hablan de la verdadera conciliación, de algo diferente a la transacción. Yo no diría que nuestra ley es dura. Nuestra ley requiere muchos cambios y la reforma del 19 va en cascada. Vendrán nuevas reformas. Una inmediata tiene que ver con el mercado salvaje que se impuso en México a partir de las del 12 y que ya tenía antecedentes de la subcontratación. Por supuesto que la subcontratación debe tener frenos y debe haber flexibilidad laboral, pero flexibilidad, no degradación. El tema de salud en el trabajo, traemos un rezago histórico tremendo. Hasta 2012 mantuvimos una legislación que en esencia pagaba por el daño, no prevenía el evitarlo. ¿Cuánto vale un pie? ¿Cuánto vale un brazo? No. 2012 iniciamos un proceso de modernización en materia de riesgos de trabajo. Y actualmente incluso tenemos un abanico de leyes. No me gusta el que sea un abanico, pero bueno, está la Ley Federal del Trabajo, por supuesto la disposición constitucional, la Ley de Salud. Son más de 10 leyes que tocan el tema de los accidentes en el trabajo. No lo pueden dejar de tocar aun cuando sea la Ley de Salud, porque el escenario que ocupa la mayor parte del hombre es el escenario laboral. Decía yo, nuestra ley, yo diría que inicia un proceso que vivirá cambios muy significativos y que la conciliación inevitablemente tiene que ser una conciliación en la que todos ponen.
De no ser así, pues nos vamos a recrear en más lodo, el lodo del pasado ahora actualizado por el lodo consecuencia de la pandemia, y vamos a ver en qué terminan estas cosas. Coincido con el maestro Tinajero en que respecto de esto del 4x10 hay una cierta confusión. Yo no la entiendo como la entiende él, sobre todo porque el acuerdo que lo establece nos habla de que el empleado labore 4 días y no acuda los 10 días siguientes con el objetivo de evitar la epidemia. Ciertamente el decreto se presta a las dos interpretaciones, pero definitivamente creo yo que la interpretación de 4 días, 4 días laborables a razón de 10 horas y 3 días de descanso no es la del proyecto de salida. Me temo que es la segunda, 4 días de trabajo por 10 de descanso, previendo el limitar el contagio. Esto va a implicar en que los empresarios se recompongan, que contraten gente, incluso que la contraten en las condiciones que para el efecto las pueden contratar, es decir, para obra o por tiempo determinado, fuera la discusión de la estabilidad. ¿Por qué? Porque con mi personal básico, trabajando 4 días de 10 horas, pues no resuelvo. Y trabajando 4 días y descansando 10, menos resuelvo. Por lo tanto, también tiene la virtud esta propuesta de abrir el mercado de trabajo. Aquí dejaría mi intervención. Creo que vamos a vivir escenarios por demás interesantes. Creo que no habíamos apreciado la cercanía que tenemos con otros lares del mundo. Vemos ahora noticieros en los que están viviéndose situaciones iguales o semejantes en otros países, y vemos hechos inauditos como por ejemplo la insurgencia en Estados Unidos de Norteamérica. Esto nos habla de que el país hegemónico ya no tiene una articulación en lo interno como la tenía en el pasado. En las principales ciudades de Estados Unidos hay una crítica a la política de Estados Unidos, pues impuesta no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo. Una política neoliberal que si ya venía demostrando su ineficiencia con la pandemia, ratifica el que son necesarios cambios radicales y que esos cambios radicales están en un contexto en el que el interés social debe prevalecer. Muchas gracias. Gracias, doctor, qué amable. Y otro punto más de visión sobre lo que son las consecuencias en materia de seguridad social a través de lo que nos está dejando de secuela la pandemia. Y efectivamente, concientizar va a ser uno de los retos que tenemos a nivel humanidad, no solamente a nivel local, sino que toda la humanidad tiene que reconsiderar. Esto nos sirve como una cuestión reflexiva. La bioética, con todas las circunstancias multidisciplinarias, nos dará también esta vertiente. ¿Cómo proteger nuestros propios derechos humanos de la propia humanidad? Nosotros mismos somos lobos de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a permear? Bueno, cada nación, a través de las carencias que tenemos, y en México tenemos pobreza, desempleo, una seguridad pública bastante devastada, porque hoy por hoy en las noticias es la violencia quien se lleva más que el COVID.
Entonces, son cuestiones en que hoy también todos estos derechos humanos se tendrán que activar y como efectivamente lo comentaba el doctor Bouzas, los derechos sociales, esa justicia social, sin dejar atrás o sin estar mirando bajo qué bandera se estructura en la política, es hoy por hoy un reto, porque es también a través de nosotros como sociedad como debemos de entender lo que nos corresponde para poder trabajar bajo ese bienestar, no solo individual, sino el bienestar en común. Sabemos que a partir del 8 de mayo de este año se generó una nueva reforma en el artículo 4 constitucional, donde se permea nuevamente lo que es el derecho de salud y la integración de programas sociales para que se alcance para todo ser humano este derecho, este acceso. Y bueno, como también acertadamente lo comentaba el doctor Tinajero, la flexibilidad laboral, cómo vamos a innovar nuevas relaciones de trabajo para permear esa cuestión de contingencia, de confinamiento, de no contagio, como también acertadamente lo decía la doctora Rodríguez, tenemos que generar una nueva cultura de higiene, de salud, importante, la salud mental, un tema que no hemos dejado también de contemplar. El confinamiento generó problemas y trastornos en la salud mental de todos nosotros. No estábamos acostumbrados a estar de esta circunstancia. Gracias a Dios que ya tenemos tecnologías por el cual podemos estar conectados. El Internet también, esta globalización, ha permeado la evolución de la sociedad y ante estas problemáticas sociales, económicas y culturales también ha dado una situación de salvedad a la humanidad. Entonces creo que es importante y no será quizás el último de nuestros conversatorios relativo a este tema, ahora estas consecuencias y cómo lo vamos a abordar. Y les pediría si ustedes en una forma sucinta, bajo una frase o 2, 3 renglones, la idea ya como una conclusión ante esta cuestión del día de hoy. ¿Qué consecuencias y qué debemos de tener nosotros ante lo que generó la pandemia? Doctora Berito, si por favor nos puede auxiliar. Sí, muchas gracias, doctora. Pues yo creo que este es un momento de vasta reflexión, es un momento de unificación y como lo comentábamos al principio de esta charla, la bioética es multidisciplinaria, transdisciplinaria. Tan es así que ese acercamiento con los derechos humanos, con ese acercamiento que tenemos al sector salud, al sector productivo, al sector laboral, a otros sectores también de justicia, es importante que la bioética tenga mayor concentración en los aspectos laborales y que la materia laboral también vaya sensibilizándose, vaya tomando en consideración esos aspectos bioéticos y vayan generándose también cambios en nuestra legislación, este proceso de sensibilización a que estás manejándote con personas, con seres humanos que viven, que sienten, que sufren, que comen, que mueren, porque básicamente los seres humanos somos los que estamos haciendo todo esto para bien y para mal de todos nosotros. Entonces, esta es una invitación a que tengamos ese acercamiento, bioética, derecho, bioderecho, que es uno de los temas de su servidora, y ese bioderecho llevado a la materia laboral también. Pues muchas gracias a todos por la invitación, gracias por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Como siempre, acertados comentarios. Doctor Tinajero, por favor, si nos da su conclusión. Bien, gracias. Yo creo que, como acertadamente lo dijeron los panelistas, es hora de olvidar viejos paradigmas, abrir nuestra mente a nuevas oportunidades, porque así como se han cerrado fuentes de empleo, se están abriendo otras tantas que pueden darnos la oportunidad de nuevas cosas. México tiene el capital humano, tiene el potencial, solo nos falta quitarnos la flojera. México va a ser rico cuando haya un espíritu de superación en todos nosotros. Gracias a todos por permitirme compartir con ustedes. Dios les guarde. Bueno. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Yo creo que quiero hablar sobre todo para los jóvenes, la generación o las generaciones que ya no vivieron las épocas de bonanza,
que nacieron en crisis y no saben más que de crisis y de un futuro poco claro. Yo creo para estas juventudes deben de invertir el cono y apreciarlo como retos y posibilidades. Envidio yo, porque ya no nos toca por razón de edad vivir pues los próximos 20 o 30 años, pero estos 20 o 30 años van a marcar un cambio en la humanidad, un cambio en las relaciones laborales, y eso, insisto, es un futuro halagüeño al que deben ustedes intentar voltear a ver, porque de lo contrario, bueno, pues no queda más que aquello a lo que muchos jóvenes han recurrido: desinterés por la cultura, desinterés por la educación y vinculación con la delincuencia. Este segundo escenario creo que es poco afortunado, es de vida y de perspectivas muy, muy cortas, y bueno, hay que seguir buscando aquella piedra filosofal que necesitamos y que ustedes tendrán la oportunidad, insisto, que generaciones como la mía ya no la vamos a ver materializada. Muchas gracias. Doctora, su audio. Perdón, ahora sí ya. Gracias, doctores. Acertadamente y acertados los comentarios que cada uno en su especialidad nos han abordado. Considero que debemos de hacer de esta contingencia el reto para innovar una nueva cultura para todos y cada uno de nosotros como mexicanos. Así como nuestra Constitución mexicana fue pionera en la introducción de los derechos sociales y generaron una nueva visión, ahora hay que ampliar ese horizonte con esa posibilidad de vivir bien y vivir todos bien, para que el mundo entero también vuelva a reconocer que en México no solamente somos buenos para evadir o para hacer circunstancias de mala situación, o que nos conozcan solo por el narcotráfico. Hay que recordar que México es grande y cada uno de nosotros es México. Bajo esta circunstancia, a nombre del Centro de Estudios de Posgrado, les doy las más grandiosas del agradecimiento por su participación, esperando que nos sigan ustedes retroalimentando con todos sus conocimientos sobre lo que hoy este conversatorio ha derivado como nuevos retos a poder platicar. Salud, trabajo y seguridad social, y sobre todo la bioética encaminada a nuestra materia del trabajo y seguridad social, que efectivamente ha estado olvidada de esta materia, y para poder generar esa justicia social, ese bienestar social, pues requerimos de tener en todo momento la bioética y el bioderecho. ¿Por qué no innovar también en ello? Gracias a nombre del Centro de Estudios de Posgrado. Pues a nombre de la maestra Elsa Delgadillo, directora general del Centro de Estudios de Posgrado, y del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector de la institución, agradecerles a todos ustedes por sus importantes puntualizaciones, su conocimiento es muy importante para mantener actualizado a toda nuestra comunidad académica. En el marco de esta jornada de actualización académica a distancia, les agradecemos toda su participación en este importante tema y quedamos con ustedes para próximas reuniones. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, muy buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde. Que Dios les cuide. Hasta luego.